hemos sido claros. Imagínense qué fiasco, que nosotros hace 15 días todavía esperando que llegase el señor ministro de Justicia y Seguridad Pública, el señor Rivas, el que se fue. Y ya sabemos por qué se fue. Ya sabemos por qué se fue, pero alguien ha dicho por qué se fue, si no es la investigación periodística y la filtración de un documento que es propiedad del organismo de inteligencia del Estado. Sí, según la publicación pero Luisito, usted lo ha visto en la acción mediática, decir por qué se fue, por qué lo quitan, por qué... En la misma investigación él le dijo al colega periodista que estaba fuera de la función pública. Estaba fuera de la opinión pública y perdonen, pero no es mala palabra. Y me seguí, te voy a dar. Eso dice la redacción del medio. Entonces, así es la cosa. Allá es bueno y aquí es malo. Aquí en lo personal, yo doy la cara. Y tengo que darla por principio. Entra el tema de la ley de protección a periodistas, que estaba... Eso es... ¿En qué etapa se quedaron? Entonces, veíamos ahí recién que en Ghana ya hay alguna discrepancia, justo a eso, molestia en Ghana por designación en jefatura de fracción. Le voy a contar 2 casos de los que yo sé. De los 10 diputados que tiene Ghana quedan nada más 6. Jefe de fracción han designado al diputado Guillermo Gallegos. Al diputado Gallegos, para subir a la junta directiva a Juan Carlos Mendoza, que es también un buen diputado. Queda el diputado de Sonsonate, Adelmo Rivas, como su jefe de fracción. Digo nada más, menciono los nombres porque yo no tengo que dar injerencia sobre un partido que no es el mío, pero en la versión periodística, don Numan Salgado dijo el día que recibieron las credenciales que él no compartía, no estaba de acuerdo en la forma en que había sido designado el jefe de fracción, el diputado Gallegos, así yo lo digo textual. Pero esa misma noche yo estaba en una entrevista en otro canal participando con don Romeo Auerbach, y le pregunté, ¿y usted qué pasó? No me dijo yo ni cuenta me he dado, es decir, es el 6º diputado de Ghana, no lo toman en cuenta. Entonces, ¿quién tomó la decisión? Los 4 restantes dicen que fue el grupo colegiado de la junta directiva los que toman la decisión. Ese derecho es a pleno de Ghana. Entonces, ¿qué significa esto? Que ya se resquebraja Ghana, no va a presentar la unidad granítica, sin embargo las decisiones están tomadas, todos sabemos, Ghana es un socio del Partido Nuevas Ideas. Pero ¿qué ocurrió en nuestro medio y en el Departamento de la Libertad? Hay que decirlo con toda propiedad. Entramos en un choque de trenes, partiendo primero del recurso. Es decir, ¿qué teníamos nosotros como PCN? Bueno, teníamos de los 22 municipios, 19 municipios organizados. Los 3 que no se incluyeron, producto de que, en primer lugar, se consideraba estratégicamente que era el momento, pero que la gente o las personas que habían actuado como líderes en el pasado estaban alineadas a la nueva estrategia política que tiene el país. Y voy a mencionarle con mucho gusto los municipios. Por ejemplo, Chiltiupán, Teotepeque, y el otro municipio que no fue posible es el municipio de Talnique. Y ahí estamos en 19 municipios trabajando, haciendo lo propio. Le cuento, nosotros hicimos... ¿No se pudo ingresar a esos municipios? No, ¿cómo no? Sí, lo que pasa es que teníamos ahí líderes de hace 3, 4, 5 años, pero cuando llegamos nos dijeron, no, fíjense que nosotros hoy no vamos a poder apoyarlos. Pero no nos decían la verdad. Entonces, como somos respetuosos del derecho, dijimos, está bien, muchas gracias, y ni modo, pues seguimos siendo amigos, y después de las elecciones incluso seguimos siendo amigos, porque la política no es para dividir. Los líderes se fueron a apoyar a otro partido. Exactamente. Aparecieron con lo que es la sensación política del momento, ya es normal. Entonces, lo que ocurrió, pues precisamente fue eso. Pero detrás de todo esto había una maquinaria propagandística. Le digo, nosotros trabajamos un servicio social, porque la política es y debe ser siempre servicio a la población. Nosotros andábamos repartiendo bolsitas con alimentos de $4 que las conseguíamos fiadas en un súper de un buen amigo en Santa Tecla. Otros partidos andaban con toneladas de alimento. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? La gente se desencantaba no con la bolsita, sino que se encantaba
con el mamotreto de comida. Esa fue una buena estrategia que uno no debe desdeñar, partiendo primero de que si el que tiene recursos y lo puede usar es que bien. Nosotros nos fuimos con el recurso que teníamos a armar fiestas populares, a hacer rifas con la gente, pero no a rifar un vaso con agua, no. Microondas, pantallas LED, teléfonos, en fin, haciendo la química con la población. A ver, entonces, en este autoanálisis de lo que ocurrió, del por qué no ganar nuevamente la curul, habla de propaganda, sí, y de desigualdad de recursos. Claro. ¿Es propaganda pura lo que ha llevado a Nuevas Ideas de ser el partido, la primera fuerza política en el país? Totalmente. Bueno, me dicen los amigos, los parientes, la familia me dice, mire, usted llegó en el peor momento. Y me fascina y me voy tranquilo y más que feliz de haber llegado en el peor momento, porque creo que los retos, creo que los desafíos nos hacen mucho más maduros, mucho más congruentes, mucho más tolerantes y pacientes con el espectro político, que no es fácil. Por ejemplo, hoy, después de la campaña, continúa la pasión de algunos sectores, unos contratados, otros voluntarios en el tema de las redes sociales, que no paran de insultar, de denigrar, de armar memes. Bueno, quiero decirlo una vez más, Luis, a mí eso, como oír llover, no me preocupa. Hay hechos serios, por ejemplo, de gente ya con identificación, que le están diciendo a los que nos vamos son ladrones, que gracias a Dios ya se van, dipurratas, todo el término que vinieron acumulando. Yo tengo el derecho exactamente de responder, no con el mismo lenguaje, con un lenguaje peor, pero ¿lo voy a hacer? No. ¿Por qué? Porque con esto lo que conseguimos es dividir aún más la sociedad, polarizarla aún más, y una siembra de odio que se va abonando en la medida en que el tiempo va recorriendo. ¿Cuál es mi satisfacción? ¿Llegamos en el peor momento? Claro que sí, pero llevamos un ideal y lo cumplimos. Es decir, nuestras promesas hace 3 años fueron claras y precisas, no privilegios de lo que tenía la clase política. Y digo, lo hemos logrado en un 99%. Al menos personalmente. Personalmente, en un 99.9%. No, hoy por ejemplo algunos compañeros me dicen, mira, con tus declaraciones, con lo que vos hiciste, con tu posición, por culpa tuya, algunos perdimos la elección. Le digo, bueno, entonces los de Gana que no ganaron, valga el barda sí, sobre aparejo, también fue culpa mía. La debacle del frente por mis declaraciones también fue culpa mía. La destrucción de más de la mitad o las 3/4 partes de la bancada de arena también fue culpa mía. No, lo que sucede es que nos enfrentamos a una aplanadora. Pecado sería no reconocer, pero que también la conducta atípica en algunos momentos del pleno nos dejó mal parados. El adversario lo aprovechó muy bien y comenzó esto desde el 1 de junio, desde el 1 de mayo del 2018, que nos llevaron a la plaza pública. Sí. Ahí estaba listo. Bueno, yo he visto por ahí en un par de canales cómo los presentadores o analistas o conductores de los programas dicen, mire, ¿no creen ustedes que es el momento de cambiar la Corte Suprema de Justicia? Ese es el nuevo coto de casa que tiene el gobierno, y tiene todo el derecho. Es decir, si los que demás se dejan y el gobierno camina, hombre, es responsabilidad de la clase política y de una sociedad que así lo quiere. Quiero tomar la frase del cura Tojeira, que dice que esta fue la peor asamblea legislativa en toda la historia. ¿Cree que fue la peor? No. Hay que estar adentro, padre. Yo no puedo hablar del Evangelio si no conozco qué texto voy a ocupar el domingo, ni puedo hablar de la consagración si soy un pecador permanente, ¿verdad? Yo no puedo hacerlo. Pero el derecho que tiene el cura de decirlo y de hacer su análisis, partiendo de qué, por ejemplo. Si en el pasado reciente va a hablar de corrupción, yo le digo, a mí me alegra que haya llegado la Fiscalía. Sí. La denuncia del sindicato. Hoy el sindicato va a proteger a los cientos de trabajadores que van para afuera. No los va a proteger. ¿Qué está pasando en el tema del trabajo legislativo? En primer lugar, hicimos leyes. Por ejemplo, yo les pido que revisen el trabajo de la Comisión de
del CD, no se acercó a las últimas 3 reuniones. El motivo tendrá ahí su justificación, pero son de las cosas que me llevaron siempre a pensar, bueno, miren, y los diputados, ¿por qué no marcamos tarjeta, pues? ¿Por qué no tenemos el compromiso? Digo, la vergüenza que pasamos la semana anterior, y no me canso de pedir disculpas a Marito Rivera y a Nori Flores, que los hicimos esperar 3 horas. Porque los compañeros que no tenían nada que hacer en el tema de las credenciales, porque estábamos fuera, teníamos que estar en el trabajo. Lo que hace el señor presidente Ponce, que dicho sea de paso, quiero aprovechar el momento, deja a su administración el 73% de billete del presupuesto asignado para el año 2021. Para este periodo, sí. Lo asignado para el 2021. Solo se ha ocupado el 23%. 27%. El 27%, perdón. Entonces le queda el 73% para que le ocupe en los restantes 8 meses. Todo eso es un récord histórico, pero sin embargo, los nuevos dirigentes de la Asamblea siguen diciendo que ahí hay ladrones, que ahí hay corrupción. Entonces, tal vez alguna razón tendrán en el tema de las Nos plazas. pasamos a ese tema, Plaza Fantasma. Del lastre que ha venido arrastrando la Asamblea, claro, no se podía corregir. Hoy se va a corregir, Dios quiera, de golpe y porrazo, que se eliminen los privilegios. Yo totalmente de acuerdo, incluso nosotros públicamente lo dijimos, mire, el bono, erradíquenlo, quítenlo. Para los diputados, quítenlo, porque si usted va a la Corte Suprema de Justicia, mayores privilegios que tienen los empleados de la Corte, gracias a Dios, no hay en este país. Usted examina, por ejemplo, el trato preferencial que tiene la CEL. Bueno, la CEL, su atención médica va a hospitales 5 estrellas, que no lo tiene la Asamblea. No hay seguro médico para los diputados. No es cierto, eso se cortó de golpe y porrazo. Sí, seguros médicos ni para empleados ya. Los empleados tienen ahí su clínica del Seguro Social, pero se acabó. Entonces pregunto, democracia es que unos tengan y otros no tengan en la administración pública. Me refiero a los trabajadores, sí. No me refiero a los funcionarios. Entonces, ese privilegio se quitó de golpe y porrazo. El seguro médico, el que quiera pagarlo de su bolsa, lo paga. ¿Deberá hacerse esta limpieza con esta nueva legislatura? ¿Esta sería una señal de hacer cosas diferentes? Claro, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, su servidor, 4 asignados se nombraron, vayan a servir a otro lado. Yo, gracias a Dios, ando con la protección divina. El día que me toque, me toca, y asunto terminado. ¿Para qué andar? Le digo, a mí me da tristeza, cuando no indignación, que veo funcionarios que llegan a un lugar y antes de que ellos se bajan 4 o 5 hombres armados. ¿No utiliza la protección personal? Nunca. Ni desde el primer día. ¿Y qué se hace con estos recursos asignados al diputado que no los va a utilizar? ¿Pasan a la fracción nuevamente? Pasan a la institución. Es decir, siempre el Estado paga por esto. Claro, paga el ciudadano. Pero no se utiliza. No, algunos no lo usamos. ¿O lo utilizan se va a una sede, se queda en la oficina, se queda en la asamblea, es decir, eso ya es discrecionalidad del diputado. En el tema, por ejemplo, de los viajes, de los viáticos, todas esas cosas, digo, si vamos a ir a Brasil, por ejemplo, yo fui invitado a ir a Brasil en la Comisión de Medio Ambiente, a México, China, y dijimos, no, gracias a Dios, 1 centavo partido por la mitad en viático, yo jamás lo usé, nunca. Ahí queda mi récord. Esto ha ido cambiando, diputado. Hemos sido claros. Imagínense qué fiasco que nosotros hace 15 días todavía esperando que llegase el señor ministro de Justicia y Seguridad Pública, el señor Rivas, que se fue. Y ya sabemos por qué se fue. Ya sabemos por qué se fue, pero alguien ha dicho por qué se fue, si no es la investigación periodística y la filtración de un documento que es propiedad del organismo de inteligencia del Estado. Sí, según la publicación pero Luisito, usted lo ha visto en la acción mediática, decir por qué se fue, por qué lo quitan, por qué. En la misma investigación, él le dijo al colega periodista que estaba fuera de la función pública. Estaba fuera de la opinión pública, y perdonen, pero no es mala palabra. Y me seguí, te voy a dar. Eso dice la redacción del medio. Entonces, así es la cosa. Allá es bueno y aquí es malo. Aquí, en lo personal, yo doy la cara. Y tengo que darla por principio. Entra el tema de la ley de protección a periodistas, que estaba... Eso es... ¿En qué etapa se quedaron?
de la Constitución que dejamos por ahí 2, 3 artículos para reformas, entre ellas un artículo que sostiene que los delitos contra el Estado no deben prescribir nunca. Perfecto. Entonces, Veíamos ahí recién que en Ghana ya hay alguna es que justo a eso, molestias en Ghana por designación en jefatura de fracción. Le voy a contar 2 casos de los que yo sé. De los 10 diputados que tiene Ghana quedan nada más 6. Jefe de fracción han designado al diputado Guillermo Gallegos. Diputado Gallegos, para subir a la junta directiva a Juan Carlos Mendoza, que es también un buen diputado. Queda el diputado de Sonsonate, Adelmo Rivas, como su jefe de fracción. Digo nada más, menciono los nombres porque yo no tengo que dar injerencia sobre un partido que no es el mío, pero en la versión periodística, don Numan Salgado dijo el día que recibieron las credenciales que él no compartía, no estaba de acuerdo en la forma en que había sido designado el jefe de fracción, el diputado Gallegos, así yo lo digo textual. Pero esa misma noche yo estaba en una entrevista en otro canal participando con don Romeo Auerbach, sí. y le pregunté, ¿y usted qué pasó? No me dijo yo ni cuenta me he dado, es decir, es el 6º diputado de Ghana, no lo toman en cuenta. Entonces, ¿quién tomó la decisión? Los 4 restantes dicen que fue el grupo colegiado de la junta directiva los que toman la decisión. Ese derecho es a pleno de Ghana. Entonces, ¿qué significa esto? Que ya se resquebraja Ghana, no va a presentar la unidad granítica, sin embargo las decisiones están tomadas, todos sabemos, Ghana es un socio del partido Nuevas Ideas.